En este video usaremos la integral para calcular el volumen de un sólido mediante el método de discos o arandelas. Suponiendo que se tiene un sólido del cual se desea calcular su volumen, se usarán figuras geométricas de aproximación. En principio puede ser cualquier figura, pero se buscan figuras cuyo volumen sea fácilmente calculable o conocido. En este método se usará como figura de aproximación un cilindro circular recto, haciendo coincidir el largo del cilindro con el largo del sólido. El cilindro puede ser inscrito, circunscrito o puede atravesar el sólido. Utilizando un sistema de referencia adecuado, en este caso el sistema cartesiano, el sólido tendrá el eje longitudinal paralelo al eje X. Y el área de la base del cilindro es perpendicular al eje X. Esta aproximación nos lleva al cálculo que el volumen del sólido es igual al volumen del cilindro, de donde el volumen del sólido es igual al área de la base por el largo del cilindro. Al igual que en el método del cálculo de áreas, se va a particionar la figura. En este caso, vamos a hacer el ejemplo con 4 particiones. Coloqué el intervalo de definición del problema. Está particionado en 4 partes. Esto es, el ancho de cada partición es igual a b menos a dividido por el número de particiones. Ahora se selecciona un punto muestra en la 10ª partición. Ese punto muestra corresponde a una función de una variable en y sobre la superficie del sólido. Y se elige un cilindro nuevamente cuyo eje sea paralelo al eje X. Por lo que el volumen de la 10ª partición es el área de la base de la 10ª partición por el largo de la 10ª partición. De esa forma, el área de la base es una función de X y el largo del cilindro es el ancho de la partición. Haciendo lo mismo para las demás particiones, entonces ahora el volumen del sólido será la suma de los volúmenes de las particiones. Esto es la suma de las áreas de cada partición por delta X. Dado que se supuso delta X del mismo tamaño para todas las particiones, entonces esto es la suma de d igual 1 a n, donde n es el número de particiones, de una función del área de la sección transversal que depende de x, delta x. Y si el número de particiones se hace tender a infinito, entonces el volumen del sólido es igual al límite, cuando n tiene infinito, de la suma de igual 1 hasta n de a y x delta x. Y esto, el lado derecho de la igualdad, es la definición de la integral.
por lo que el volumen del sólido es igual a la integral de AB a X de X. Como primer ejemplo, determinaremos el volumen de la esfera. Se eligen los ejes coordenados de tal forma que el origen de los ejes coincida con el centro de la esfera. Y se identifica el intervalo de definición sobre el eje X de menos R a R, donde R es el radio de la esfera. Se particiona el intervalo de definición. Considerando la yésima partición de ancho delta X, recordando que las particiones pueden ser de cualquier tamaño, pero es preferible que sean del mismo tamaño. Aquí consideramos que todas las particiones son del mismo tamaño, delta X. De la yésima partición se toma un valor muestra y se define el cilindro de longitud delta X y de área AX. En este caso, el área AX es el área de la base del cilindro, que es pi radio al cuadrado. Y como pueden observar, la figura que se formó es un disco, que es un cilindro de longitud pequeña. Y entonces, si hacemos lo mismo para cada partición, tendremos una serie de discos, n discos, para aproximar el volumen de la esfera. El radio del disco se hace coincidir con una función de una variable para y evaluada en el punto muestra, de donde el área del disco es pi, la función evaluada en el punto muestra, elevado al cuadrado. Si esto se aplica para las n particiones, entonces el volumen de la esfera, que es la integral de AB de la función AX de X, sustituyendo las condiciones, el integral de menos RR de pi f de x al cuadrado de x, donde la función f de x es una función de una variable y es la geometría en el plano XY. Por lo tanto, es la circunferencia de la esfera que coincide con el plano XY. Y se puede tomar esa circunferencia para rotarla alrededor del eje X, y entonces la circunferencia genera el volumen de la esfera. En este caso de la yésima partición, se puede tomar la recta que está en el valor de f evaluada en el punto muestra y hacer rotar esa recta alrededor del eje X para formar el disco con eje sobre el eje X. Con esto entonces la integral se puede calcular, dado la simetría, como 2 veces la integral de 0 a r de pi f de x al cuadrado de x. En este caso, la función para la circunferencia en el plano XY es x cuadrada más y cuadrada igual al radio cuadrado. Despejando y, esto es más menos radio al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio. Si se considera toda la circunferencia, se deben tomar las dos ramas y eso generará el volumen de la esfera. Como aquí, por la simetría, ya se cambiaron los límites de integración de 0 a r, y entonces se está tomando solamente la semicircunferencia
y rotándolo alrededor del eje X, se tiene el volumen de la esfera. Sustituyendo la función, esto es 2 veces la integral de 0 a r de pi r cuadrada menos x cuadrada a la 1/2 elevado al cuadrado de x. Simplificando 1/2 con el cuadrado, esto es 2pi, la integral de 0 a r de r cuadrada menos x cuadrada de x. Ambos términos del integrando se pueden integrar directamente. Y esto es 2pi r cuadrada x menos 1/3 de x cúbica evaluado de 0 a r. Esto es 2pi evaluando en el límite superior, esto es r cúbica, esto es menos 1/3 de r cúbica, menos la evaluación en el límite inferior, esto es 0 y este es 0. Y esto es r cúbica menos 1/3 de r cúbica, 2/3 de r cúbica multiplicado por 2, 4/3 de pi r cúbica. Y ese es el volumen de la esfera generada al rotar la función y igual a la raíz cuadrada de r cuadrada menos x cuadrada alrededor del eje x. Como segundo ejemplo, calcularemos el volumen del sólido de revolución al rotar la región acortada por las gráficas de y1 igual a 1 más secante de x y y2 igual a 3 alrededor del eje y igual a 1. Vamos a graficar estas funciones. Sabiendo que la secante de x tiene asíntotas verticales en menos pi medios y en pi medios, y tiene un mínimo relativo en y igual a 1, su gráfica será así. Y 1 más secante de x es secante de x desplazada una unidad hacia arriba, por lo que su gráfica tiene las mismas asíntotas, el mínimo relativo en 2 y crece indefinidamente. Esto es y1 igual a 1 más secante de x. La gráfica de y igual a 3 es una recta horizontal. Y la región delimitada por las gráficas es esta. Ahora, para obtener el intervalo de definición, debemos de obtener las intersecciones de las gráficas de las funciones. Esto se obtiene igualando las funciones, de donde 1 más secante de x es igual a 3 y secante de x es igual a 2. Los valores de x para los cuales se cumple esta igualdad son menos pi tercios y más pi tercios, que son estos puntos. Tomando la yésima partición en el intervalo de definición de menos pi tercios a pi tercios, entonces para y2 igual a 3, en esta partición se generará un disco alrededor del eje y igual a 1, que es este, y entonces el disco será este, con un espesor delta x y el área de la función generada por la partición de la función y2 es pi por el radio 2 al cuadrado.
el radio de este disco alrededor del eje será entonces y igual a 3 menos y igual a 1, es decir, 2. Haciendo lo mismo para la gráfica de y igual a 1 más secante de x, entonces generamos un disco de esa forma. Por lo que el volumen del sólido generado será el volumen que se genera al rotar Y3 alrededor del eje menos el volumen que se genera al rotar 1 más secante de x alrededor del eje y igual a 1. Es decir, la yésima partición es la diferencia de los discos, o sea, hace una arandela. De ahí el nombre del método de disco o arandela. Si solo se va a obtener el volumen que genera una función alrededor de un eje, la figura geométrica que genera la yésima partición es un disco. Si se van a hacer rotar dos funciones alrededor de un eje, la figura geométrica que se genera es una arandela. Y al igual que para el disco generado por Y2, el disco generado por Y1 tiene un área dada por pi radio 1 al cuadrado, y el radio 1 es la diferencia entre 1 más secante de x y el eje y igual a 1. Es decir, 1 más secante de x menos 1. Y esto es secante de x. Y el radio R2 lo hacemos corresponder con la función y2 evaluada en el punto muestra dentro del intervalo delta x de la yésima partición. Esto es, R2 es y2 evaluada en el punto muestra y R1 es y1 evaluado en el punto muestra. Con lo que el volumen del sólido generado al rotar la región es el volumen generado por la función 2 menos el volumen generado por la función 1. Esto es la integral de a a b de pi veces la función 2 de x menos la integral de a a b de pi f1x al cuadrado. Y entonces, el radio que generan las funciones alrededor del eje de rotación son las funciones evaluadas en el punto muestra. Por lo que el volumen es pi veces la integral de a a b de f2 de x al cuadrado menos f1 de x al cuadrado. Sustituyendo los límites de integración y las funciones, esto es pi veces la integral de menos pi tercios a pi tercios de f2, que es 2 al cuadrado, menos f1, que es secante de x al cuadrado de x. Esta integral, al ser simétrica, se puede calcular entonces dos veces la integral de pi veces de 0 a pi tercios de 2 al cuadrado 4 menos secante al cuadrado menos secante cuadrada de x. Esos dos términos en el integrando se pueden integrar directamente y entonces la integral es 2pi que multiplica a 4x menos tangente de x, evaluada de 0 a pi tercios. Continuando con la evaluación de la integral, esto es 2pi
evaluado en el límite superior, que es 4 pi tercios, menos tangente de pi tercios, que es raíz de 3, menos 4x evaluado en 0, que es 0, menos tangente de 0, que es 0. Simplificando esto, tenemos 2pi que multiplica a 4 pi tercios menos raíz de 3. Y este es el volumen del sólido de revolución generado al rotar la región entre las gráficas de 1 más secante de x y y igual a 3 alrededor del eje y igual a 1.